Bueno, damos inicio a estas exhortaciones con un acto de nuestra fe común. Creemos en la existencia de un solo Dios todopoderoso, creador de todo lo que existe, visible e invisible, como decimos en el credo largo, y que mantiene toda la creación en existencia. Él nos creó por amor, y por amor quiere que estemos con Él. Por grande que sea la fuerza del enemigo, que es grande, la victoria solo está en Dios. Esto nos tiene que quedar bien grabado. Nada debemos temer si nuestra vida está en Dios. Nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo, el único Hijo, el único engendrado por el Padre en la eternidad, antes de que las cosas tuvieran existencia. Jesucristo, Hijo del Altísimo, que es Él mismo es Dios, es nuestro Salvador. Solo hay un Salvador de los hombres, solo uno, y este es Jesucristo. Por ningún otro nombre somos salvados. Nos dio la salvación con su pasión, muerte y resurrección. Cristo verdaderamente murió en la carne y venció a la muerte, a la causa de la muerte, que es el pecado, y al causante, Satanás, con su definitiva resurrección. Toda muerte nuestra, sea espiritual, sea corporal, por Él fue vencida. Y como nos lo prometió, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está con nosotros sin abandonar su gloria en el cielo. Y como también lo prometió, ha de regresar. Cristo volverá. Nosotros esperamos y clamamos su venida. Ven, Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo nos dio una madre, su madre, la Santísima Siempre Virgen María, que nos ama, que nos cuida, que nos indica el camino a seguir y evita que nos desviemos. Ella nos conduce amorosamente a su Hijo. Creemos que hay una iglesia, la que nuestro Señor fundó sobre Pedro. A esa iglesia pertenecemos, somos sus hijos por el bautismo. Nuestra iglesia es santa, es católica, es apostólica. Creemos que en la iglesia están todos los medios de salvación, están los sacramentos. Creemos en la primacía de la Eucaristía, que es el signo sacramental de la presencia viva, real, verdadera, sustancial de nuestro Señor Jesucristo en cuerpo, alma y divinidad. Por Jesucristo recibimos el Espíritu Santo. Nuestro deber es amar a Dios y amar a todos. A Dios debemos obedecerlo, mantenernos dignos hijos suyos y siempre recordar que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. No debemos mancillarlos. Y ahora las exhortaciones para este tiempo tan especial que nos toca vivir. El orden no es el orden de importancia, bueno, es un orden de urgencia quizás. Lo primero por eso es rezar mucho. Rezar el Santísimo Rosario y todos los misterios que sea posible. Antes eran 3 misterios, los gozosos, dolorosos y gloriosos. Al menos esos 3, o si no, los 4 con los luminosos. Rezar por la Iglesia, rezar por quienes están sufriendo mucho en la carne, en el espíritu. Rezar por los pueblos en guerra, por las víctimas inocentes que son exterminadas, aniquiladas. Rezar acompañando a las almas víctimas con las oraciones. Rezar, desde luego, por las propias necesidades. No desfallecer, no desanimarse y rezar. Nuestro Señor no nos prometió resultados inmediatos, pero sí que seremos escuchados cuando la causa es justa, desde luego, y la oración viene de un corazón humilde y purificado. A veces no tenemos ni siquiera a veces de ser tan humilde de corazón, pero una causa justa, alguien que clama al cielo. Muchas veces las personas se desalientan, se sienten culpables porque creen que no son oídas, porque hicieron cosas malas. Las madres que piden por sus hijos que están en situaciones de pecado grave o con una grave enfermedad. Esas madres piensan muchas veces que no son oídas
porque tienen alguna culpa, las cosas no ocurren, yo hace años que estoy rezando, y no es así. Nuestro Señor nos dijo que tenemos que ser perseverantes y tener confianza en Él. Él va a actuar en el momento que sea el conveniente. No siempre las cosas se desarrollan y tienen la conclusión que esperamos nosotros, pero siempre, siempre, si no dejamos de orar, será la mejor respuesta de todas. Para darle mayor fuerza a la oración, tenemos que agregar el ayuno, que lo hemos perdido o olvidado. Por eso, lo segundo que quiero exhortar sobre el ayuno, ayunar a pan y agua. Eso es el ideal, eso es lo que se pide. A veces no, algunos dicen, bueno, pero pensemos, hagamos el esfuerzo. Pan y agua, al menos los viernes y preferiblemente miércoles y viernes. ¿Por qué miércoles y viernes? Bueno, esto ha sido así desde el inicio del cristianismo. Está en la Didaché. ¿Qué es la Didaché? La Didaché es una especie de pequeño tratado, una suerte de primer catecismo, llamado también enseñanza o doctrina de los apóstoles. Es del primer siglo. En la Didaché se dice, al final del primer siglo, vosotros no hagáis como ellos, se refería a los judíos, que ayunan los martes y los jueves. Vosotros debéis ayunar los miércoles y los viernes. Seguramente los miércoles, porque ese era el día en que, según la tradición, Judas había entregado, concertado la traición a Jesús, por esas 30 monedas. Y los viernes, por la pasión del Señor. El ayuno que ofrecemos, lo ofrecemos como sacrificio, nos ayuda al desprendimiento de las cosas, a ir a lo esencial y hace más concentrada la oración. Lo tercero es confesarse, frecuentemente, al menos una vez al mes, pero inmediatamente toda vez que pecamos gravemente. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine por dentro, que podamos ver bajo su luz las manchas de nuestras almas. No seamos indulgentes con nosotros mismos. No escuchemos al mundo que te dice que no hay pecado, que nos quiere convencer que el pecado no es pecado. Que no ofendamos a Dios, no tenemos que ofender a Dios. Pues ellos dicen, bueno, como todos lo hacen, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace. Ese es el criterio del mundo que lleva a la perdición. No vayamos al confesor solo con una listita y leerle los problemas que tenemos a veces, o una lista de pecados. A veces se va solamente para descargar, pero no vayamos solo para eso. Vayamos a confesar, a acusarnos de nuestros pecados. Si se hace una lista, se va sin ningún ánimo de enmienda, o ninguna contrición, ningún arrepentimiento, pues eso vale lo que vale, o sea nada. Hay que prepararse a la confesión debidamente, con un exhaustivo examen de conciencia, confrontar la vida con los mandamientos de Dios, ¿no? Pero en profundidad, no así nomás, no, yo no robé, no. Hay modos y modos de robar, yo no maté, no, hay modos y modos de matar. A una persona que yo digo, bueno, esta para mí está muerta, yo la maté, yo no la perdoné. Por eso lo que viene luego es el perdonar. No dejar que el rencor, que el odio, que el sentimiento de venganza, de revancha, haga camino en el corazón. Porque eso esclaviza a la persona, la encadena al pasado, la carcome por dentro. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que Dios le está pidiendo, perdonar. Nuestro Señor insiste una y otra vez en la exigencia de perdonar. Nos pide que perdonemos todas las veces que nos ofenden, para poder ser nosotros perdonados. Lo decimos, por ejemplo, en cada Padre Nuestro. Le decimos a Dios que perdonamos todo agravio, toda ofensa, para que Él nos perdone la ofensa que hemos cometido contra Él. Esa es la nueva, la nueva traducción, ¿no? Decíamos, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas.
dice el Señor en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 25. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, el 7 era el número de la totalidad, de la plenitud. Bueno, siempre, no te digo siempre, siempre de los siempre te estoy diciendo. Nuestro Señor nos llama a ser como Él, misericordiosos. Así como con el Padre nos perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, en cuanto nosotros perdonamos a los que pecaron contra nosotros, que nos ofendieron, así también obtendremos misericordia de Dios en la medida en que hayamos sido misericordiosos. Aguarda un juicio sin misericordia al que no usó misericordia. Esto está en la carta de Santiago, capítulo 2. Él dice que la misericordia tiene la mejor parte del juicio. 5, participar asiduamente de la celebración de la Eucaristía. Respetar absolutamente los domingos y los días de precepto. ¿Cuáles son los días de precepto? Los días de guardar, como se decía. Primero la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, que es el 1 de enero. Luego la Epifanía, Reyes, el 6 de enero. San José, 19 de marzo. Ascensión de Jesús al cielo, que en muchos lados sigue siendo jueves de la 6ª semana de Pascua. En otros pasaron al domingo. Corpus Christi, que también era un jueves, después de la 8ª de Pentecostés, y que pasaron en muchos lugares al domingo. Luego, San Pedro y San Pablo, 29 de junio. Asunción de Nuestra Señora, 15 de agosto. Todos los santos, 1 de noviembre. La Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Y la Navidad, el 25 de diciembre. Son esos. No llegar tarde a la celebración de la Santa Misa, Antes bien, llegar anticipadamente y prepararse para la misa con oraciones. Comulgar en la boca y, si es posible, de rodillas. ¿Por qué? La boca porque es un don que me es dado, no me lo doy yo a mí mismo. Y luego, de rodillas en actitud de adoración. Y si no te dejan o no se puede, bueno, hacer una genuflexión, o si no, al menos una gran inclinación de cabeza antes de recibir la comunión. No quejarse, no lamentarse cuando nos toca sufrir. Ofrecerlo, en cambio. Ofrecerlo a nuestro Señor. Unirlo al sacrificio de la Santa Misa. Encontrar tiempo para visitar, para adorar al Santísimo. Si no se encuentra donde está expuesto el Santísimo Sacramento, al menos adorarlo delante de un sagrario. 6, estar muy atentos a las devociones, porque las hay falsas. Hay nuevas que no son verdaderas y cuyo origen no está en el Espíritu Santo. Por más que digan que sí, practicar las devociones aprobadas por la Iglesia. Por supuesto, el Santo Rosario, Vía Crucis. Ejemplos de otras devociones, ¿cuáles son? Algunas, no voy a dar todas. La devoción de los primeros 9 viernes del mes, que viene de la revelación del Sagrado Corazón a Santa María Margarita Alacoque. Margarita María Alacoque. Los primeros 5 sábados del mes, que también tienen como origen la revelación a Sor Lucia de Fátima, la vidente de Fátima. La consagración al Inmaculado Corazón de María, siguiendo el método de San Luis María Griñón de Montfort, o algún otro equivalente, o simplemente un acto del corazón. Yo me consagro, quiero ser todo tuyo, Madre. ¿Para qué? Para ser todo de Cristo. La coronilla, la Divina Misericordia. La novena, la Divina Misericordia. La novena de Pentecostés, que es la madre de todas las novenas. Otras aprobadas por la Iglesia. También sugiero la corona de reparación, que está basada en las oraciones enseñadas a los niños de Fátima por la Santísima Virgen y por el Ángel de la Paz. 7, cuidarse de las revelaciones privadas y de aquellas que se presentan como nuevas revelaciones,
que no tienen antecedentes ni en la Sagrada Escritura ni en la Sagrada Tradición. Por más que se aduzca como autenticidad la supuesta santidad del instrumento y la adhesión de algún santo sacerdote. Abstenerse. Concentrarse en la revelación proveniente de la primera fuente, que son los evangelios. Leerlos una y otra vez, meditarlos, nunca cuestionar los dogmas de la Iglesia. Por ejemplo, los dogmas marianos. La virginidad perpetua de María, antes, durante y después del parto. O la maternidad divina, ella es madre de Dios, porque es madre de Jesús, y Jesús es Dios. No madre de la divinidad, pero sí de Dios. Su inmaculada concepción fue preservada del pecado original, no por sus méritos, sino en méritos a su Hijo. Su ascensión en el cielo, en cuerpo y alma. Su cuerpo no conoció la corrupción. Es glorioso. Conocer nuestra fe, meditar cada artículo de los credos, del corto, que es el de los apóstoles, o del largo, el niceno constantinopolitano. Tener siempre a mano la Biblia y el catecismo, antes que bueno, yo hubo un cambio sobre el tema de la pena de muerte, que siempre lo aceptó en circunstancias debidas la Iglesia, eso lo han quitado. Así que, cuidado, el tener a mano el catecismo de la Santa Iglesia. Podrían también tener el antiguo catecismo, ¿no? Conocemos, porque lo estamos viendo, lo suficiente como para darnos cuenta de que estamos en tiempos difíciles. Por eso no caer en la morbosidad, en la malsana curiosidad de seguir todo tipo de predicciones de calamidades inminentes y de saber fechas. ¿Por qué? Porque quitan la paz y contribuyen a la confusión. Nosotros sabemos que estamos en tiempos difíciles, malos, y con reconocerlo ya estamos inmersos en una gran apostasía que presagia una gran purificación necesaria. Ahora, ¿querer saber más? ¿Qué es? Es arriesgarse a casi con certeza ser víctima de falsos profetas, de falsos maestros que pululan y que desvían del camino de la verdad y de la salvación. Saber en qué estamos nos debe servir a una sola cosa, a que no hay tiempo que perder, que las distracciones nos apartan de hacer lo esencial. El tiempo apremia, no se lo puede malgastar. ¿Y cuál es lo esencial? Es la conversión de cada día, de cada uno de nosotros. Estar siempre en gracia de Dios, rezando, confesando los pecados, enmendando, por supuesto, perdonando, viviendo de la Eucaristía. Y hacer el bien, siempre. Cambiar ese perder tiempo gastados en vídeos, en lecturas, como las de estas pretendidas profecías, y otros igualmente dañinas para el espíritu, por oración. Cambiarlo por profundización en la conversión, por mayor abandono confiado en Dios. Eso tenemos que aprender. Y dejar de perder tiempo con el móvil, con el celular, ¿no? Ante el ordenador o computadora o como le queramos llamar, ¿no? Nuevamente el tiempo apremia. Luego, abstenerse de juzgar el corazón de otro. Solo Dios es juez. Una persona puede haber sido muy mala y arrepentirse y cambiar de vida. No sabemos nada, solo Dios es juez. Nunca sabemos por qué a veces las personas reaccionan de cierta manera que es contraria al bien. Debemos abstenernos de los juicios condenatorios, de los juicios subjetivos, no de los objetivos, porque sí, podemos y debemos juzgar situaciones, discernir qué está bien, qué está mal, dónde está bien, dónde está mal. También juzgar si una persona obra mal o bien, y quizás para hacérselo notar en una forma fraternal, con caridad. Siempre la caridad antes que todo, pero no ir más allá. No murmurar, huir de las maledicencias, de las difamaciones, no prestarles oído y no propagarlas. Noveno, renunciar a todo vínculo con el demonio, a toda práctica esotérica, a la adivinación, al reiki, al hatha yoga, a otros yogas, al I Ching o I Ching o I King,
a consultar los espíritus, ¿no? Hay mucho, yo no puedo decir, pero están muchísimo, ¿no? Más hoy que nunca. Hay que deshacerse de esos libros que son perjudiciales, de amuletos, de imágenes, objetos esotéricos. Consulté a un exorcista y me decía, para deshacerse de objetos contaminados por maldiciones o porque vienen de un espíritu, el espíritu del mal, ¿no? Que si sabemos que ya son esotéricos y demás, hay que deshacerse. Conviene asperjarlos con agua exorcizada, rociarlo con agua exorcizada. Y si no hay un sacerdote cercano, porque tendría que ser él, pedir a Dios, porque eso lo tiene que decir ordenar, ¿no? El sacerdote, bueno, si no, pedir a Dios que todo espíritu del mal abandone ese objeto y desaparezca toda acción malífica. Y que todo aquel que haya estado en contacto con él, con ese objeto, Dios lo preserve de todo perjuicio. Y luego romperlo con tenazas para no tocarlo o quemarlo, según sea el caso. De nuevo, asperjar agua exorcizada y arrojarlos fuera del alcance de otras personas. No tenerlos ahí, no, ni enterrarlos, no. Que fuera. Confesar haber recurrido a esas prácticas, porque no solo hay que deshacerse, sino hay que confesar. Porque si no, siguen teniendo poder sobre uno. Prácticas o creencias. Escapar, huir, peor que la peste, de la pornografía, de la droga. No hay drogas blandas. La droga siempre exige más. No las prueben y si han caído víctimas de ellas, busquen ayuda, confiesen, adoren. Lo mismo con la pornografía, es igual. Es tan perjudicial como la droga, o si no más, pero igual. Son armas de Satanás para destruir a las personas. Muchas veces las personas no quieren reconocer que son esclavos de la pornografía o de las drogas. No hay importancia, vaya si es importante. Y otras muchas personas no tienen fuerzas para abandonarlas. La victoria sobre estas esclavitudes viene solo de Dios. Quien está en esas condiciones de esclavitud, y lo está toda vez que el que reincide en esos pecados, debe usar toda la voluntad para suplicar al Señor que lo saque de ese abismo en el que se metió. Y décima y última exhortación, asegúrense que a quien está en peligro de muerte no le falte el sacramento de la unción de los enfermos. Muchas personas temen que si lo piden, eso asustará al enfermo, al moribundo, cuando suele ser todo lo contrario. La persona espera ser aliviada, está angustiada, quiere ser consolada, desea la presencia muchas veces de un sacerdote. Y a veces la familia se lo impide. Si encuentran resistencias en la familia, recen para que las barreras sean franqueadas. Y hasta aquí. Creo que probablemente me haya olvidado de cosas, pero creo que lo importante está dicho. Alabado sea Jesucristo.